Creo que es tan complicada la situación que la tarea de sus abogados defensores es titánica. En principio, porque lo que han tratado de hacer con este señalamiento de que sería un préstamo de los Rolex y de la pulsera es tratar de descartar el delito de enriquecimiento ilícito, pero se han olvidado de que puede existir otro delito que podría configurarse. ¿Cuál sería este delito? El delito de cohecho, o lo que en términos sencillos se conoce como el delito de soborno. Está en nuestros estudios Erwin Siccha, él es abogado penalista, litigante, y nos puede explicar la situación legal en la que está Dina Boluarte en esta investigación. Erwin, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nicolás, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Y a mí la verdad que me parece que Dina Boluarte está en una situación sumamente complicada. Creo que es tan complicada la situación que la tarea de sus abogados defensores es titánica. En principio, porque lo que han tratado de hacer con este señalamiento de que sería un préstamo de los Rolex y de la pulsera es tratar de descartar el delito de enriquecimiento ilícito, pero se han olvidado de que puede existir otro delito que podría configurarse. ¿Cuál sería este delito? El delito de cohecho, o lo que en términos sencillos se conoce como el delito de soborno. ¿Por qué? Porque justamente todo funcionario no puede recibir, en principio, promesas, dinero, ventajas o cualquier clase de beneficio, bien sea para infringir sus funciones o bien sea para cumplirlas. Y creo que ese es el gran problema de la defensa ahora de la señora Dina Boluarte, porque acaban de reconocer que han recibido un préstamo. Y si se comprueba o la Fiscalía logra acreditar que eso se ha dado en el contexto del presupuesto que se viene otorgando al gobierno regional de Ayacucho, que justamente es el segundo lugar después de Cajamarca, que justamente está justificado por su canon, entonces sí podría configurarse no, el delito además de hay cohecho. los 100 millones por supuesto, que se entregaron para obras deportivas y que, digamos, era claramente un trato preferencial. Ahora, ellos han cambiado de versiones, porque, por ejemplo, cuando ella dice era una joya de antaño, bueno, si ella era, habría tenido que declarar. Y no lo hizo. Entonces, y yo tengo la impresión, Erwin, de que han ido descartando, ¿no es cierto?, las versiones en función de las consecuencias legales que podrían tener. Según los medios de prensa y según las declaraciones que ellos han venido virtiendo, aproximadamente se pueden evidenciar hasta 6 versiones, ¿no? Primero, que sería un reloj de antaño. Luego se indicó que sería un Rolex imitación. Bamba, claro. Luego se señaló que no había obligación de declararlo. Luego se ha señalado de que sería el regalo de una persona interesada en la señora Dina Boluarte, que sería un fan enamorado, como lo dijo su abogado defensor. Finalmente se ha venido señalando que no, que el señor Oscorima lo regaló a un familiar, y finalmente se ha confesado de que supuestamente sería un préstamo. Pero incluso, si han tratado de descartar un delito de enriquecimiento ilícito, Nicolás, lo que yo te puedo señalar es que ni siquiera eso lo descarta. Te he señalado hace un momento que podría configurar otro delito, el delito de cohecho, que es soborno. Pero también es cierto que el enriquecimiento ilícito no solo implica el aumento de tus activos, es decir, el aumento de tus bienes, el aumento de tus vehículos, el aumento de la cantidad de dinero que tienes ahorrada en el banco. El enriquecimiento ilícito también puede configurarse, y ya lo ha señalado la Corte Suprema en múltiples pronunciamientos, de que también este se puede acreditar o configurar cuando existe una disminución injustificada de tus pasivos. Te pongo un ejemplo. Si algún particular, y tú fueses funcionario público, te entrega una casa por 2 o 3 años presuntamente prestada, es lógico que eso a ti te está disminuyendo tus pasivos, porque el dinero que tú tendrías que destinar justamente para sustentar este gasto de habitación, de vivienda, no lo estás haciendo. Y en ese sentido, esta persona que supuestamente te está prestando, te está ayudando en la práctica, o sea, lo que tú dices, a no disminuir tus pasivos. Lo que tú dices es, incluso, Erwin, en la versión de que insistan ante la Fiscalía en que esto fue un préstamo, incluso eso puede configurar la comisión de un delito. Porque si sigues la secuencia es impresionante. Cuando ella dice es una joya de antaño y se le cae por 2 razones, porque primero no la declaró, y eso ya es una infracción, pero en segundo lugar porque aparecen pues los papeles de que los relojes, aparece hasta la tarjeta de propiedad, como se podría llamar a esas tarjetas que entregan las marcas de los relojes de lujo. Te he señalado, yo creo que inicialmente sí podría seguir configurando un delito de enriquecimiento ilícito,
Pero aún en lo que han pretendido hacer, descartar este delito, que está en el artículo 401 del Código Penal, quedaría el otro delito, que es un delito mucho más específico, que no es de naturaleza residual como el enriquecimiento ilícito, pero sí está vinculado a un acto concreto, recibir una ventaja, bien sea un préstamo, para justamente Ahora, cumplir o infringir Erwin, tus pero la funciones. Fiscalía, en la investigación, considerando el cambio de versiones, tenemos que irnos a la pausa y quisiera que regresemos con esto, porque yo creo que es fundamental. Es decir, la Fiscalía puede llegar a la conclusión de que en realidad la señora no está diciendo la verdad, que el cambio de versiones, a lo que te lleva a la conclusión, más la evidencia de la tarjeta de propiedad del reloj, más la evidencia de la tarjeta de propiedad de la joya, más la evidencia de la joya físicamente, ¿no es cierto? Y del reconocimiento a través del, no solamente ya del uso, porque el portal La Encerrona ha mostrado la cantidad de veces que ha usado el reloj, sino del propio reconocimiento que sí lo tiene en su poder, pero prestadito. Es decir, la Fiscalía puede concluir, la señora no nos está diciendo la verdad. Por eso, pero vamos a la pausa para ver qué podría pasarle a Dina Boluarte en esta investigación. Volvemos. Estamos en Exitosa, regresamos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios el abogado penalista Erwin Siccha y estamos hablando sobre la complicada situación en la que se ha metido Dina Boluarte por su sistemático cambio de versiones. Y yo preguntaba a Erwin, la Fiscalía puede concluir que la señora dice, no, fue un préstamo indefinido, y la Fiscalía dice, no te creo, porque has cambiado tantas veces de versión y hay tantas evidencias de que no es así, que no te creo. Por supuesto, lo que hay que tener en claro que la declaración de Dina Boluarte es un acto de defensa y no es propiamente un medio de prueba. Pero sin embargo, si ella quisiese acreditar justamente su tesis de defensa, no basta su versión. Tiene que acompañar elementos de corroboración y también la Fiscalía tiene que ponderar todas las declaraciones que ha dado abiertamente al público peruano, ¿no? Son justamente información de fuente abierta que el Ministerio Público puede incorporar como evidencia a la carpeta fiscal como evidencia de las contradicciones o de las presuntas mentiras que estaría señalando la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Sin embargo, he escuchado, he estado leyendo las redes sociales y algunos abogados señalaban que, bueno, que la Presidenta de la República, como imputada, como investigada en un proceso penal, tiene el derecho a mentir. Y eso, Nicolás Lúcar, es absolutamente falso. Ya la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1/2019, que es este acuerdo plenario justamente en el que se discutió los fundamentos de la prisión preventiva, señaló que el acto de mentir en un proceso penal puede constituir un peligro procesal. Y en ese sentido también podría justificar en su oportunidad medidas restrictivas de derechos gravísimas para la señora Presidenta de la República. Es decir, la Fiscalía, digamos, en el contexto de que estamos con una Constitución que tiene un artículo tan absurdo como el 117, donde tú puedes llegar a la convicción de que el presidente o la presidenta ha cometido un delito grave, tú no lo puedes acusar, tienes que esperar hasta que acabe su mandato. Pero eso no impide la investigación. ¿Hasta qué límites? Es decir, la Fiscalía podría decir, dadas las contradicciones de la señora, dado que claramente la señora está obstruyendo el proceso, dado que la señora no ha querido declarar en determinado momento, no ha querido entregar los bienes objetos de investigación, entonces se declara su impedimento de salida del país. ¿Eso es posible? Propiamente sí sería posible porque estamos en un marco de investigación preliminar. Y la investigación preliminar sí está permitido en nuestro ordenamiento jurídico a todo funcionario público, incluido para el caso de la Presidenta de la República, conforme ya se hizo en el caso del señor Pedro Castillo. Y en ese sentido, si está permitida estas figuras, también podrían estar permitidas todas las medidas restrictivas de derechos que son pasibles en esta etapa de investigación preliminar. Por ejemplo, la medida de impedimento de salir del país. Legalmente no existiría ningún impedimento para poder aplicar estas medidas. Pero además, quiero señalarte, Nicolás, que el derecho a no autoincriminarte, el derecho a guardar silencio, no te da el derecho de mentir. No. Una cosa es que tú no tengas la obligación de ir y decirle al fiscal, soy culpable, me confieso que he cometido un delito. Claro. Y otra cosa es ir y mentirle a la Fiscalía. Como te he señalado, el Acuerdo Plenario de 2019 considera que podría constituir un supuesto de peligro procesal, pero además también
Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha señalado que el derecho de no autoincriminación no implica que el imputado tenga el derecho de desviar en el curso de la investigación a los representantes del Ministerio Público mediante falsedades. ¿Y qué va a pasar con Oscorima? Porque, es decir, lo que está quedando en evidencia es que no solamente la presidenta ha mentido, han mentido en pared, ¿no es cierto? Porque han estado digamos, complementando la mentira de uno con la del otro. Entiendo que se estará lamentando muchísimo porque acá hay dos cosas importantes que, como consecuencias que le podría ocurrir a Oscorima. En principio, que lo incluyen como cómplice en el proceso de Dina Boluarte, ¿no? Pero además lo podrían incluir a partir de asumir que hubiese sido un presunto préstamo como autor del delito de cohecho activo, porque él sería la persona que justamente habría otorgado un beneficio, una ventaja a la Presidenta de la República, presuntamente para recibir un presupuesto público para el gobierno regional de Ayacucho. Eso para él podría configurar el delito de cohecho activo. Pero no solo eso. Si es que la Fiscalía, el Poder Judicial se ponen fuertes y se podría decir, severos con todo esto que está sucediendo, también podrían invocar a las Fiscalías de extinción de dominio. Porque justamente ello implicaría que se habrían instrumentalizado bienes, así sea hubiesen sido regalados a Dina Boluarte o solo hubiesen sido dados en préstamo y seguirían siendo de propiedad del señor Oscorima. Justamente al haberse instrumentalizado para fines ilícitos, la Fiscalía de Extinción de Dominio podría iniciar una etapa de indagación patrimonial y luego plantear una demanda de extinción de dominio del Poder Pero ¿eso Judicial. qué significa? ¿Que le quitan los relojes y las joyas? Y lo ingresan al Programa Nacional de Bienes Incautados. Es decir, le van a extinguir la propiedad de Oscorima y se lo van a adjudicar al Estado. ¿No? Esa es otra consecuencia que podría tener Oscorima a partir de todo lo que se viene revelando, porque incluso para los procesos de extinción de dominio, estos son autónomos y no necesitan de un pronunciamiento previo de la investigación penal o de una sentencia. Más allá de lo que termine este proceso, podrían esos bienes ser incautados y pasados a bienes nacionales. Por supuesto, si la Fiscalía se pone dura y severa. ¿Qué pasa si la conclusión de la investigación de la Fiscalía es que la presidenta no ha podido dar una explicación, que la posesión de estos relojes y de estas joyas es una señal de enriquecimiento ilícito, que en este contexto, al estar vinculado con Oscorima, esto implica el delito de cohecho, porque el señor Oscorima recibió 100 millones de soles y se presume que esos 100 millones de soles los recibió como parte de esta relación, digamos, ilegal, y que por lo tanto son culpables. Pero no puede hacer nada la Fiscalía. Concluye que esta es la situación, pero hay que esperar hasta el 29 de julio del 2026. Pero, ojo, que eso es para el tema de la investigación penal. Esos límites para Dina Boluarte solo es en el ámbito penal, no en el proceso de extinción de dominio. Y en segundo lugar, Nicolás, estratégicamente, creo que ya lo han señalado otros colegas, se recomendaría justamente que la Fiscalía no trate de avanzar mucho en lo de Dina Boluarte, sino que se centre estratégicamente en el caso de Oscorima, que no tiene justamente un fuero, no tiene esa prerrogativa que sí lo tiene Dina Boluarte, y avanzar con esta investigación. Y esta investigación evidentemente está relacionada a la señora Presidenta de la República y podría coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. En este contexto, si la Fiscalía, porque la investigación está avanzando con celeridad, ¿no es cierto? Entonces, a lo que podemos estar enfrentados en un plazo relativamente corto es que en una de sus ampliaciones la Fiscalía empieza a emitir conclusiones en el sentido de que la señora ha mentido, que la señora está implicada en delito de enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera, y que tiene como cómplice a Oscorima. En ese contexto, ¿qué va a hacer el Congreso? Porque eso configura, para lo que ha sido la tradición de aplicación de la ¿no es cierto?, vacancia presidencial, argumento suficiente para vacar a esta o a cualquier presidente. Yo creo, Nicolás, que justamente esas son las consecuencias cuando se juzga o se trata de una manera diferente al opositor político. Creo que acá estamos claros de que la figura de la vacancia, la figura justamente de la acusación constitucional, ha venido siendo utilizada arbitrariamente. Desde un punto de vista jurídico, eso queda absolutamente claro
que incluso lo ha señalado ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que esto está vulnerando el principio de legalidad porque no se advierte qué justamente conductas serían las materias de sanción para justamente aplicarse la inhabilitación política. Pero además de ello, Nicolás, cabe tener en cuenta algo, que la propia Comisión Interamericana ha señalado que prácticamente en estos procesos lo único que vale o lo único que cuenta es la fuerza de los votos. Los votos. No necesitas, como se decía en algún momento, razones, sino votos. Si tienes los votos, te puedes vacar al presidente con razón o sin ella. Te lo puedes vacar si tienes los votos. Y como tú señalaste, si justamente esa ha sido la tradición, en este caso debería aplicarse lo mismo, porque si el fiscal de la Nación emite justamente una disposición intentando formalizar la investigación preparatoria y tendría que realizar previamente la denuncia constitucional, creo que por una cuestión de igualdad ante la ley, de un tratamiento equitativo del Estado frente a hechos similares, tendría que también darse el mismo tratamiento que se ha dado en los casos anteriores. Claro, porque estamos enfrentados a una situación, que con esto tenemos que terminar, Erwin, ¿no? Es decir, si se concluye, como estamos concluyendo, creo todos los peruanos y las encuestas, si uno sale a la calle y le pregunta a la gente, y está claro, primero la presidenta nos ha mentido, y nos ha mentido no una, sino hasta 3 veces sobre este tema. En segundo lugar, hay evidencias de que algo oscuro ha ocurrido con estos relojes y estas joyas, que es lo que han motivado las mentiras y el enredo, ¿no? Y la conclusión va a ser que no solamente mintió, lo cual ya es grave, ¿no es cierto?, sino que además la presidenta estaría involucrada en la comisión de un delito, según la Fiscalía, o de más de uno. ¿Qué va a hacer el Congreso? Bueno, ya se sabe lo que hay que hacer. ¿Cuánto costó que no haga nada y mire para el techo, no es cierto? Porque ni siquiera se ha sometido esta a discusión, ya más allá que se vote o no por la vacancia y de quiénes sean los que la promuevan en una circunstancia como esta. ¿Cómo no va a ser esto un tema de agenda para el Congreso de la República? Tendría que ser un tema de agenda obligatorio, Nicolás, pero sin embargo, justamente por las decisiones que ha venido tomando el Congreso de la República últimamente, creo yo que estratégicamente al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, no le convendría en estos momentos realizar una denuncia constitucional. Porque si, ojo, el Congreso archiva esa denuncia constitucional, en un futuro no se podría reabrir ese proceso. Entonces, a la Fiscalía de la Nación, creo yo, que estratégicamente le conviene apuntar a los otros involucrados en estos actos. Claro, tú dices, ¿no? Si se procesa una investigación sobre Oscorima y se concluye su responsabilidad y se toman medidas, la situación de la presidenta se complica de una manera muy grave sin haber tomado ninguna decisión sobre ella. Creo que estratégicamente eso le conviene a la Fiscalía porque, ojo, reitero, si el Congreso de la República archiva una posible denuncia constitucional que podría interponer el Ministerio Público, ya no habría posibilidad en el futuro de abrir este proceso a la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte. Yo creo que está muy claro, Erwin. Te agradezco infinitamente por haber estado con nosotros acá. Yo solo quiero reiterar, antes de seguir adelante con otros temas, que no puede ser que se haya normalizado esta falta de respeto a los ciudadanos. Porque acá, como ya se entendieron con el Congreso, se sienten con el derecho de salir en cadena nacional a decirnos, o sea, a faltarnos el respeto. Exitosa. O sea, tratarnos como si fuéramos idiotas. O sea, no tienen derecho a hacer eso. No tienen derecho, sinceramente. Me parece inaceptable y los ciudadanos deberíamos tener algún mecanismo para frenar esto. Que sinceramente no merecemos, ni merece el país, ni merecemos nosotros, los ciudadanos, en fin. Una vez más, gracias, Erwin. Gracias a ti, Nicolás.